es para nosotros una verdadera alegría y también una celebración, porque un libro siempre es una llegada, pero también es un comienzo, el comienzo de nuevas conversaciones, nuevas preguntas y nuevas formas de mirar aquello que parecía cotidiano. Esta noche presentamos En Boca de Todos, una obra publicada por Editorial Duncan y organizada en Santiago del Estero por Bellas Salas Editorial, con el acompañamiento institucional de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE. Este no es un libro de recetas, no viene a decirnos qué comer esta noche o si entregamos una lista de permitidos o prohibidos. Es un libro de divulgación que cruza ingeniería alimentaria, nutrición, salud pública, microbiota, cultura alimentaria, industria, redes sociales y vida cotidiana. Y para que nadie se asuste de entrada, podemos aclararlo desde ahora, nadie se va a ir de aquí con el asado prohibido. Pero quizás con una pregunta nueva sobre lo que compramos, lo que comemos y lo que naturalizamos. Antes de avanzar, compartimos brevemente la modalidad de esta presentación. En primer lugar, realizaremos la lectura y entrega de declaraciones y auspicios institucionales que acompañan este libro. Luego compartiremos un video de salutación enviado especialmente por la doctora Viviana Edith Baranchuk, directora del Centro Médico Fundación DAT. A continuación tendremos la mesa panel integrada por profesionales destacados de destacada trayectoria académica, científica y médica. Después realizaremos una entrevista a la autora, a cargo de quien les habla, en mi carácter de editor de Bellas Salas Editorial. Y finalmente abriremos un espacio de preguntas del público. Les recordamos que también el libro se encuentra disponible a la venta a la entrada del salón auditorio y al finalizar la actividad también podrán acercarse aquí adelante para adquirir ejemplares, saludar a la autora, tomarse fotografías y solicitar la firma o dedicatoria del libro. En primer lugar, compartimos la resolución de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE, número 423/2026, mediante la cual la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional declara de interés académico el libro En Boca de Todos, de la ingeniera Claudia Guzmán. La resolución lleva fecha el 29 de junio de 2026 y está suscrita por la decana doctora ingeniera Evelis Coronel y la secretaria académica doctora ingeniera Sandra Luz Martínez. Por resolución de la falla, resuelve declarar de interés académico el libro En Boca de Todos, cómo salimos de un sistema que nos mantiene inflamados y confundidos, de la ingeniera Claudia Guzmán, en un todo de acuerdo con los considerandos que anteceden. Invitamos de este modo a la doctora y decana, doctora ingeniera Evelis Coronel, a hacer entrega de la declaración a la ingeniera Claudia Guzmán. La invitamos aquí a pasar al frente para la fotografía institucional. Y pedimos un fuerte aplauso por este momento. Acompaña también la vicedecana de la facultad, la doctora Silvia Rodríguez. Muchísimas gracias a la decana y a la Facultad de Agronomía por estar presente en esta actividad. Seguidamente corresponde compartir la declaración de interés provincial, legislativo y social otorgado por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero en reconocimiento a la presentación del libro En Boca de Todos, de la ingeniera Claudia Guzmán. La declaración dice: de interés provincial, legislativo y social, la presentación del libro En Boca de Todos, de la autora ingeniera Claudia Guzmán, a realizarse el 21 de julio de 2026 en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario. Artículo 2. Comunicar y archivar. La declaración está fechada en Santiago del Estero el 21 de julio de 2026 y lleva la firma del doctor Luis Fernando Herrera, secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, y del doctor Carlos Silva Neder, vicegobernador de la provincia y presidente de la Honorable Legislatura. A continuación compartimos la ordenanza 669/26 del Honorable Consejo Deliberante de Santiago del Estero. El artículo 1 dice: declárese de interés municipal, educativo, cultural y social la presentación del libro titulado En Boca de Todos, a realizarse el 21 de julio en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario.
organizada por Bellas Salas Editorial y de conformidad a la disposición de la ordenanza número 4803/2013. La ordenanza dispone además la entrega de copia fiel a la autora de la obra, ingeniera Claudia Guzmán. Se encuentra firmada por el doctor Santiago Cisneros, secretario general del Honorable Consejo Deliberante, y por el señor Humberto Santillán, presidente del Honorable Consejo Deliberante. Invitamos a la doctora Gabriela Ortiz, concejal, a hacer entrega de la declaración a la autora del libro. Y invitamos también para la foto institucional. Una vez más agradecemos a la concejal Gabriela Ortiz porque siempre está dispuesta a cada una de las actividades que desarrollamos aquí en el Centro Cultural del Bicentenario para las gestiones institucionales. Seguidamente compartimos la declaración impulsada en el ámbito del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de La Banda, mediante la cual se propone declarar de interés municipal, educativo, cultural y social el libro En Boca de Todos. Así como su presentación oficial organizada por Bellas Salas Editorial. El artículo 1 destaca el aporte de la obra a la educación alimentaria, la divulgación científica, la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades crónicas. El instrumento también dispone de remitir copia fiel a la autora, a la editorial Dunkel y a Bellas Salas Editorial. Y se encuentra suscrito por Patricio Augusto y la licenciada Alejandra Monge Rosales del bloque Libres del Sur. Invitamos a la licenciada Alejandra Monge Rosales a hacer entrega de la declaración a la autora y también invitamos para la foto institucional. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias también a la licenciada y amiga Alejandra Monge Rosales. Finalmente compartimos el auspicio del Consejo Profesional de Ingeniería y Afines de Santiago del Estero mediante resolución 046/26. La Junta Ejecutiva del Consejo Profesional de Ingeniería y Afines resolvió otorgar auspicio institucional a la presentación del libro En Boca de Todos y a la autora, que es matriculada de dicha institución. El documento está fechado el 14 de julio del 2026 y firmado por el ingeniero agrónomo Mario Hugo Mondino, presidente del Consejo Profesional de Ingeniería y Afines. Pasamos al video de salutación. A continuación compartimos un video de salutación enviado especialmente para la presentación por la doctora Viviana Edith Baranchuk. La doctora es médica egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en clínica médica y médica nutricionista por la Facultad de Medicina de la UBA. Cuenta con una importante trayectoria asistencial, docente y de investigación en temas vinculados con nutrición, diabetes, obesidad, anemia y patologías asociadas. Desde 2007 se desempeña en el Hospital César Meinstein y actualmente dirige el Centro Médico Fundación LAT, dedicado al abordaje integral de la obesidad, diabetes y educación en salud. Compartimos el video de salutación. Desde Fundación DAD quiero agradecer a la señora Claudia Guzmán, doctora ingeniera en alimentos, que publicó recientemente este libro denominado En Boca de Todos. Muchas gracias por esta dedicatoria y este hermoso regalo. Y seguimos luchando contra este flagelo que es la obesidad, la diabetes, la insulinoresistencia, el sedentarismo, los malos hábitos. Conjuntamente con vos, Claudia, desde Santiago del Estero, donde trabajás permanentemente, y acá desde Capital, en Fundación DAD, y poniendo todos los días un granito de arena para evitar más prevalencia de esta morbimortalidad que genera esta enfermedad. Te mando un beso grande y éxitos para vos con este nuevo comienzo y este nuevo libro. Un beso grande. A continuación compartimos una salutación de la ingeniera Norma Fuentes, intendente de la ciudad capital. De mi mayor consideración en mi carácter de intendente de la ciudad de Santiago del Estero, me dirijo a ustedes
a fin de hacerles llegar mis sinceras disculpas por no poder asistir a la presentación del libro En Boca de Todos, a la que gentilmente fui invitado. Lamento profundamente no poder acompañarlos en tan significativa ocasión y agradezco la deferencia de haberme hecho partícipe de este importante acontecimiento cultural. Algo propicia la oportunidad para expresarles mis mejores deseos de éxito en la realización de la presentación, augurando que la obra alcance la amplia difusión y el reconocimiento que merece. Sin otro particular, me despido de todos los presentes con un cálido saludo fraternal. Cordialmente, ingeniera Norma Fuentes, intendente. Un aplauso para la ingeniera Norma Fuentes. Bueno, la mesa panel está conformada por la doctora Vanina Trejo, la doctora Silvia del Carmen Rodríguez de Pese, la doctora ingeniera Evelis Coronel y nuestra autora ingeniera Claudia Guzmán. Alteramos un poco el protocolo de lo habitual y vamos a dar la palabra en primer lugar a la doctora Evelis Coronel, quien es ingeniera en Industrias Agrícolas y Alimentarias por la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE, es magíster en Formación, Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Ingeniería con mención en Ingeniería de Alimentos en el marco del convenio UNCE, Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Actualmente es profesor titular de la carrera de Ingeniería en Alimentos, donde se desempeña como docente desde 1990 en el área disciplinar de Operaciones Unitarias. Es directora de becarios de grado y posgrado y directora de proyectos de investigación. Cuenta con una amplia trayectoria en gestión universitaria. Se desempeñó como secretaria académica de la facultad, consejera directiva, directora de la Escuela para la Innovación Educativa y directora de la Escuela de Artes Oficios. Actualmente es decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustria de la UNCE y le invitamos a tomar la palabra. Buenas tardes a todos, señora ministra, señoras concejales, a todas las autoridades provinciales, de gobiernos locales, a los colegas que nos acompañan, a los amigos, a los familiares, al público en general. Como decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE, es un honor para mí estar hoy aquí. Y más allá del rol institucional que me toca, considero que la vida me ha regalado un lugar que me llena de satisfacción y es el de haber sido profesora de Claudia Guzmán en su etapa de formación de grado. Y la verdad que este acto nos llena de emoción, creo que a todas, ya que hemos podido compartir, hemos tenido la oportunidad de acompañar no solamente su formación, sino también muchas vivencias en la universidad. Durante la formación de la carrera de Ingeniera en Industrias Agrícolas y Alimentarias de Claudia, hemos compartido clases. En esa formación de clases realizábamos problemas, prácticas en planta piloto, teorías, y entonces ya Claudia dejaba entrever una mente inquieta, analítica, con una búsqueda por la perfección, podemos decir, y su vocación de servicio. Pude seguir su desarrollo profesional, especialmente cuando asumió un gran desafío de la coordinación de la Feria de Ciencias de nuestra provincia, bajo la dirección de la ingeniera Sandra Martínez, que actualmente es nuestra secretaria académica. En esa etapa pudimos conformar lo que ya intuíamos en la universidad: su absoluta responsabilidad, su férreo compromiso con los objetivos que se proponía, una capacidad de organización y de planificación extraordinaria, aportando siempre a la obtención de excelentes resultados. Su iniciativa para mover los hilos, para gestionar lo necesario y hacer que las cosas sucedan, fue y es una de sus mejores virtudes. Esta vocación y esa mente emprendedora la llevaron a dar un paso fundamental: crear su propio camino. Comenzó con productos nutricionales, pero su compromiso con la salud y la alimentación fue mucho más allá de lo meramente comercial. Estudió, investigó y publicó trabajos
sobre alimentos de la cuarta gama en congresos nacionales e internacionales. Podemos decir que se apasionó por la tarea, lo cual le impulsó también a cruzar fronteras en búsqueda de su formación de excelencia, y realizó 2 especialidades, una en México y otra en España, buscando aquellos conocimientos que necesitaba para realizar con mayor compromiso su tarea. Y en ese camino también tuve el acompañamiento de nuestra vicedecana, la doctora Silvia Rodríguez, que hoy nos acompaña. Claudia también fue miembro titular de la CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos, un organismo técnico interministerial argentino encargado de asesorar y coordinar el Sistema Nacional de Control de Alimentos. Todo ese conocimiento que fue adquiriendo lo pudo poner en práctica aquí, en nuestra provincia. Con los saberes de su carrera y los adquiridos en nutrición, pudo tender puentes entre la industria de procesos y el bienestar del consumidor. Así, fue incorporando a su emprendimiento productos de elaboración propia, demostrando cómo la industria alimentaria local puede ofrecer alternativas de alta calidad y valor agregado. Hoy, ella es propietaria de una marca de vinagres de sidra orgánica. Positivo. Y es aquí donde demuestra su faceta más humana y cercana. Entendió que el conocimiento científico de procesos y nutricional no puede quedarse en los consultorios y en los libros, sino que debe democratizarse. Su labor como docente, columnista, conferencista, la convirtió en una voz referente para entender la complejidad del sistema alimentario. A través de las redes ha sabido construir puentes con nuestra comunidad, comunicando de manera clara, empática y rigurosa, acompañando a miles de personas en el día a día. En su libro En Boca de Todos combina el rigor científico con una misión clara: devolverle al lector el poder sobre su propia salud frente a la desinformación del siglo XXI. Todo este recorrido de vida, de estudio, de emprendimiento y de vocación se cristaliza en esta obra. Un libro que llega en un momento donde la sociedad nos reclama una información veraz, accesible y transformadora. Una obra que llega a las librerías, a los hogares y, como su título lo indica, esperamos a la boca de todos. Hoy, desde la comunidad de la Facultad de Agronomía y Agroindustria, acompañamos a una mujer, una profesional emprendedora y, para mí, a mi querida alumna y colega, que enaltece nuestra institución con su excelente trabajo. Felicitaciones, Claudia. Muchas gracias por los apoyos. Hemos escuchado las palabras de la doctora ingeniera Evelyn Coronel, decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. A continuación vamos a presentar a la doctora Vanina Trejo, que es médica especialista en nutrición y soporte nutricional, con formación y trayectoria en el abordaje de la obesidad y la cirugía bariátrica. Actualmente se desempeña en el Servicio de Nutrición y Diabetes del Hospital Independencia. Anteriormente trabajó durante 14 años en el Hospital Regional en el área de nutrición y soporte nutricional. En el ámbito privado forma parte del Grupo Cairo, equipo interdisciplinario dedicado al tratamiento integral de la obesidad. Asimismo participa en Hoy Streaming, espacio donde el cual contribuye a la educación y divulgación de temas vinculados con la salud, la alimentación y el cuidado de la población. Y actualmente es miembro de la Asociación Argentina de Nutrición. Escuchamos la palabra de la doctora Vanina Trejo. Buenas noches.
gracias a todos, gracias Claudia por la invitación, la verdad que un honor cuando me llegó la invitación y bueno, ya habíamos tenido algunas entrevistas, charlas, pudiste venir al streaming y bueno, coincidimos en nuestros conocimientos, tenemos más o menos el recorrido, vamos por el mismo lado, ¿sí? Me falta la beta de ingeniero. Muy bien, Liti, te felicito por el libro. Es un paseo al que los invito a todos, una vez que lo tengan en la mano, es un paseo contándonos cómo hoy nos encontramos con respecto a esta lucha que tiene que ver con lo que comemos, que nos hace bien, la salud. Ella aborda su libro desde que tiene la iniciativa dentro de lo que ella sabe hacer y dentro de lo que es experta, que la lleva a dedicarse a esto. Pero nos invita de alguna manera en cada hoja a conocer. Desde poquito nos cuenta un cuento prácticamente, desde que nacemos, cómo nos preparamos esos primeros 1000 días desde el nacimiento, cómo se nos alimenta a través de la lactancia, cómo se prepara la mamá y que eso cómo influye en nuestra salud futura. También hace un recorrido por las distintas enfermedades a las que estamos por ahí, por ejemplo la obesidad, por ejemplo un hígado graso, por ejemplo cardiovascular, que tienen de base algo que ella lo pone en la primera página que se llama inflamación crónica de bajo grado. Entonces nos explica como un cuento por qué se produce esa influencia, primero desde esos 1000 días en donde nacemos y cómo nos preparan, y la influencia que tiene en la edad escolar, en la adolescencia, todo lo que es nuestro entorno, que tiene que ver la familia, la escuela, hoy son las redes con nuestros hijos, y terminan impactando en la salud, en nuestro modo de comer, en nuestra mesa, y que eso nos va a llevar de hacerlo como se nos impone a tener patologías. Y me encanta porque al final del libro nos da soluciones, tips, que nos mete, digamos, a buscar más de lo que nos está ofreciendo como solución. En lo que respecta a mi especialidad, creo que es un gran aporte el libro, porque al explicarnos por qué se produce esa inflamación, al tener y hacernos conocer qué es un prebiótico, que hoy es una palabra que la vamos a ver en las redes, posbióticos, prebióticos, probióticos, simbióticos, ahora todos hablamos de SIBO, entonces ella de alguna manera nos explica a qué se debe esto. Nos da a conocer, nos da me encanta porque es un pantallazo muy pedagógico, y bueno, y entonces de esa manera nos invita a ver qué vamos a hacer cuando, por ejemplo, vamos a un supermercado, qué vamos a leer, qué vamos a tener en cuenta a la hora de comprar un alimento, una verdura, dónde la vamos a comprar, para que esto de alguna manera nos ayude y nos colabore en tener una buena salud. En cuanto a la obesidad, en cuanto a la malnutrición, a la desnutrición, también es un muy buen aporte, porque a través de cómo nos va llevando en este libro y a la buena selección de alimentos, nos va a permitir tener una dieta, como decía el padre Escudero, que es nuestro padre, el de los nutricionistas, que sea la dieta completa, ¿sí? Que sea totalmente para cada edad y nosotros podamos tener una buena salud. Nos invita a que lo que pongamos en la mesa sea satisfactorio, no nos dejemos impactar tanto por las redes, a esta lucha que tenemos nosotros los profesionales, que hemos estudiado, nos hemos dedicado. Yo también, lo mío ha sido, la verdad, tengo 2 años de cardiología y después por un tema de salud dejé cardiología y bueno, tenía que hacer alguna especialidad, y justo nace hace 25 años la especialidad de nutrición. Y en los libros de cardiología, el último renglón decía dieta y 2 palabras. Entonces digo, bueno, esta parte no está cubierta, y nada, me intrigó, hice la especialidad,
y verdaderamente nos ayuda a colaborar, es el complemento para completar lo que es un tratamiento en todas las áreas. Te felicito, sinceramente, es excelente el libro. Tenés que hacer otro porque sigue, creo que falta, y me gusta este tema de poder hacer aportes a la gente para que a la hora de que tenga esa desinformación que vos le llamás de una manera infotóxico o algo así en el libro, no nos llegue o sepamos y tengamos la capacidad de diferenciar, ¿sí?, a dónde tenemos que ir a consultar y de diferenciar qué se nos está diciendo. En boca de todos, la verdad que excelente, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la doctora Romina Crespo y también por el tiempo de la exposición, que se valore. Ya de todas formas hemos adelantado la presentación de la autora con la doctora Evelis Coronel. Bueno, nos toca también presentar a una persona que tiene una larga trayectoria, muy importante. La presentamos a la doctora Silvia Rodríguez, que es ingeniera en Industrias Agrícolas y Alimentarias por la Facultad de Agronomía y Agroindustria de la UNCE y doctora por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, con tesis sobre cambios fisiológicos de berenjenas vinculados al daño por frío. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California, Davis, sobre alimentos mínimamente procesados y fue becaria Fulbright en Texas A&M University. Es profesora titular de la carrera de Ingeniería en Alimentos y posee una extensa trayectoria docente en bromatología, bioquímica de alimentos y análisis y control de alimentos. Cuenta además con antecedentes de investigación en ciencia, tecnología, conservación y calidad de alimentos y ha dirigido becarios de grado y posgrado. En su trayectoria de gestión universitaria se desempeñó como consejera directiva, consejera superior y directora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Asimismo, es directora del Doctorado Regional en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Actualmente es vicedecana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE. Y tiene una relación académica estrecha también con la autora, porque ha sido la directora de posgrado en la especialización de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Así que escuchamos ahora la palabra de la doctora Silvia Rodríguez. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a todas las autoridades, familiares, amigos. Y también muchas gracias al CCB por recibirnos y abrirnos las puertas para este tan importante evento. En primer lugar, permítanme agradecer a los organizadores, a Claudia, por convocarnos a este evento y en particular a mí para hablar un poquito de su libro. Para mí representa realmente un verdadero honor presentar esta obra literaria, no solo por su contenido, sino también por quién es su autora, a quien aprecio mucho. Ahora sí, tengo el gusto de presentar el libro En boca de todos, escrito por la ingeniera Claudia Guzmán, a quien tengo el placer de conocer desde hace muchos años, especialmente en el ámbito académico. Así es que puedo dar fe de su experiencia y excelencia en su formación académica, su ética, su calidez humana y su compromiso con la salud de todos nosotros. De hecho, compartir este libro con todos nosotros así lo demuestra. Un libro que, como bien lo expresa su título, está hecho para circular, para conversarse, para informarse, para repensar sobre nuestros hábitos alimentarios y estilo de vida. Es para estar en boca de todos. Es un libro muy interesante, ameno, que seguramente va a despertar una gran curiosidad al lector, pues al leerlo dan ganas de ver qué más se dice sobre todos los aspectos que se van abordando. Es un libro que también se puede leer de a ratos, subrayar párrafos, pensar y para compartir.
En su relato se incluyen fundamentos técnicos y científicos explicados en forma muy clara, con vocabulario entendible, de forma tal que aunque uno no esté en el tema, puede entenderlo muy bien. Lo interesante de Claudia es que escribe desde lo cotidiano, también desde su experiencia y tomando las voces y casos concretos de la gente común. Y eso hace que sus textos resulten muy próximos a uno e incluso que nos veamos reflejados. El libro se desarrolla en 3 capítulos a través de un eje principal que toca una fibra muy sensible, como lo menciona Claudia: las enfermedades crónicas no transmisibles. También la relación entre la inflamación crónica y la salud intestinal, como aquí lo ha mencionado la colega. Y también, si bien actualmente es una preocupación colectiva, la solución sigue siendo tratada, como dice Claudia, por parches o con parches. En ese contexto, la industria farmacéutica ha encontrado un nicho y se expande, ofreciendo justamente parches para apagar un incendio que no se apaga, a menos que todos nosotros tomemos conciencia y cartas en el asunto. Al leer esta obra ha quedado rondando en mi cabeza una dura verdad que señala el texto. El problema es que nuestra alimentación y estilo de vida son proinflamatorios. ¿Cómo salimos de esto? ¿Estamos preparados individualmente y como sociedad para asumir ese reto? Me quedo con la idea principal que recorre el libro: cómo salir de un sistema que nos mantiene inflamados y confundidos. Considero que algo fundamental es que todos tomemos conciencia de los cambios que debemos realizar en nuestra alimentación para estar y vivir mejor. Y Claudia, a través de este libro, puede ayudar a ver la luz en el camino, poniendo sobre la mesa conocimientos y algunas herramientas que debería tener cualquier persona para poder tomar decisiones acertadas respecto de su alimentación. Esta obra es relevante para profesionales de diferentes ámbitos de la salud y también de la salud mental, procesadores de alimentos, padres, educadores, empresarios, políticos y todas aquellas personas que estén interesadas en mejorar su alimentación, en mejorar el sistema de alimentación actual y comprender cómo influye el entorno en el que vivimos en todo eso. Por último, quiero felicitar a Claudia por volcar con tanta claridad esas palabras en un texto que, como aquí también la colega ha mencionado, es muy grato leer porque nos lleva como en un cuento. Así que Claudia, muchas felicidades, muchas gracias por hacernos pensar, por movilizarnos, y cuando uno se moviliza, entonces de esa forma pueden venir cambios que son necesarios para mejorar nuestra vida individual y colectiva. Así que muchos éxitos. Bueno, ya se ha dicho mucho sobre la autora, así que vamos a aportar solamente un poquito. Sabemos también que Claudia Guzmán es una de las profesionales más conocidas por su trabajo en torno a los probióticos, bebidas fermentadas y productos asociados al cuidado de la salud intestinal. Que por eso también tenemos aquí a la entrada del salón unos banners y unas muestras también de los productos que realiza Claudia Guzmán y que tiene distintos puntos de venta en Santiago del Estero. Entre eso, uno de esos puntos de venta es Bellas Salas Editorial. Así que de ahí es la que la conocemos y tenemos un vínculo estrecho.
Le damos la palabra ahora a la autora y le pedimos un fuerte aplauso para ella. Bueno, buenas noches a todos. Doctora Evelis Coronel, doctora Silvia Rodríguez, doctora Vanina Trejo, muchas gracias por sus palabras. Es un honor para mí compartir con ustedes este panel. Me han emocionado realmente, he contenido mis lágrimas. Es un honor haber sido alumna de ustedes. Doctora Eve, doctora Silvia, tengo hermosos recuerdos de cuando era su alumna. Felicito a la Facultad de Agronomía y Agroindustria por todas las iniciativas que están desplegando que vinculan la salud con el desarrollo regional en un contexto de una universidad pública, democrática y con compromiso social. Sé que están trabajando mucho en ese sentido. En el libro hablo justamente de esas iniciativas y sé que las están llevando a cabo. Felicitaciones. Y doctora Vanina Trejo, te felicito por esos 12 años trabajando en el tratamiento de la obesidad, esa enfermedad tan compleja, con tanto compromiso, con pasión, con vocación y con ética. Así que felicitaciones. Y agradezco a las instituciones que han dado el apoyo a esta presentación, a mi libro, es para mí un honor. También a las autoridades que están presentes, a los colegas, a los amigos, a la familia y al público en general que se ha acercado a compartir conmigo este momento que es tan importante. No se muevan de sus asientos porque ahora sigue la entrevista. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Muchísimas gracias a la señora Claudia Guzmán por su palabra de agradecimiento. Pedimos a nuestros asistentes que vayan acercando los sillones para que estemos cómodos para la entrevista, presenciar la entrevista. Un fuerte aplauso también para la mesa panel, por favor. Porque me imagino que también un libro, a veces no hay que hacer tanto spoiler de los libros, del contenido, pero por supuesto que tenemos la oportunidad de irnos con más, bueno, algunas cositas concretas del libro, porque están muy buenos los agradecimientos, los apoyos institucionales, pero bueno, ¿qué dice el libro? Vamos como a las papas. Así que bueno, de eso queremos conversar con Claudia. Como les decía, lo hemos conocido en pandemia, Claudia, en un momento en el que se le ha puesto tan en boga la situación de cómo cuidarnos, cómo mejorar nuestro estado de salud, la necesidad también de poder prepararnos para situaciones de pandemia o situaciones de crisis de salud mundial. Entonces, bueno, ahí es que comenzamos todos a informarnos más en internet, todo eso, y cómo conseguir cosas que nos hagan bien. Y de ese modo hemos llegado muchos a Claudia, la que hace probióticos en Santiago del Estero, ¿no? Estos probióticos que son distintos a las pastillas que nos vendían de Estados Unidos y que es muy difícil de conseguir, también mucho más caras. Así que bueno, un orgullo tener también en Santiago del Estero a una ingeniera que produzca alimentos fermentados de calidad y con la seguridad que tiene su laboratorio. Entonces así, bueno, iniciamos esta relación con Claudia. Bueno, Claudia, tenemos mucho para trabajar, varias preguntas que hacer al público, ya has hecho los agradecimientos correspondientes. Vemos que en la contratapa hablas del libro, hablas del cansancio crónico, niebla mental y ataque de pánico como señales de una epidemia moderna. ¿Qué te llevó personalmente a querer investigar y escribir sobre la inflamación de bajo grado?
Bueno, antes de contestar esa pregunta, a mí me gustaría preguntarle al público si ha sentido estos síntomas. Me gustaría que levanten la mano, que no tengan vergüenza. Yo voy a nombrar algunos síntomas y ustedes me van a decir, por favor, colaboren en decirme si han sentido al menos alguno de estos síntomas. Eso que refiere Tony, el cansancio crónico, aunque descansen, esa niebla mental, la falta de concentración, esos dolores articulares, esa dificultad para perder peso, aunque se sometan a dietas. También gente que ha tenido ataques de pánico, que son cada vez más personas con ataques de pánico, o coman lo que coman, sienten distensión abdominal. No les pregunto cuál de los síntomas. ¿Han sentido por lo menos 2 de esos síntomas? Creo que la mayoría lo ha sentido, ¿sí? Bueno, la contratapa habla de eso, subyace debajo de eso lo que se llama la inflamación crónica de bajo grado. Pero primero voy a contestar la pregunta que me hizo Tony. ¿Cómo empezó esto? Esto empezó hace mucho. Cuando me recibí de ingeniera en industrias alimentarias, yo empecé a trabajar en hipermercados, hacía auditorías y caminaba entre las góndolas y veía los paquetes de colores estridentes de los alimentos con esas etiquetas ilegibles, saturadas de información. Entonces me hacía un poco de ruido que en la totalidad de todo lo que consumimos hay un arsenal de ingredientes y de aditivos. Pero eso, en ese momento, no estaba mal visto. Era tecnología, era innovación. Y estaban en auge los ultraprocesados. Y hoy en día, los ultraprocesados están en el ojo de la tormenta, están siendo los principales acusados. Aunque no son el 100% de los responsables de lo que nos pasa a la salud, son los principales acusados. Al tiempo empecé a estudiar nutrición para desarrollar alimentos saludables y hubo un fenómeno que me llamó mucho la atención y es la inflamación, pero sobre todo la inflamación crónica de bajo grado. Es un fuego lento que nos va haciendo estragos en el cuerpo sin que nos demos cuenta. Y ahí aprendí que todos vivimos inflamados. Literalmente caminamos por la calle con el sistema inmune en alerta. Y esa inflamación, que para muchos autores es la verdadera epidemia del siglo, está en la raíz o es el amplificador de la mayoría de las enfermedades modernas. Entonces esos síntomas que tenemos nosotros, que nombrábamos al principio, muchas veces se normalizan, se naturalizan como parte de la vida, del ritmo de la vida, y luego aparecen las enfermedades, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, tantas enfermedades autoinmunes, la depresión, el ataque de pánico y muchas otras. Entonces empecé a estudiar la microbiota. ¿Por qué? Porque si uno se pregunta cómo salir, cómo modular esa inflamación, la respuesta es la alimentación. La alimentación es el principal factor de modulación de la inflamación. ¿Por qué? Porque el alimento no es solamente el combustible del cuerpo como se creía, es información para nuestros genes y para nuestra microbiota. El problema es que nuestra alimentación y nuestro estilo de vida son proinflamatorios. Y a nuestra microbiota nunca la hemos cuidado y le hemos hecho bastante daño. Entonces, cuando empecé a estudiar la microbiota, me di cuenta de que hay una red de relaciones entre la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la medicina, la salud intestinal y la vida cotidiana. Y ahí fue cuando empecé a escribir sobre esto. Eso es lo que me motivó a escribir. Bueno, esto que es este fuego interno, la inflamación como un amplificador
dice de la mayoría de las enfermedades modernas, ¿no? Y cómo la alimentación viene a jugar un papel principal para la modulación de esto. Bueno, ahí es para sacar un poco más de jugo el amplificador de cómo la inflamación en la vida cotidiana, esto que decías, que incluso has hecho la pregunta al principio de cómo nos sentimos y las consecuencias de la inflamación de bajo grado que nos produce, bueno, cansancio, y cómo de pronto otorgamos a otras razones, a otros motivos, como personales, psicológicos, y bueno, cómo darnos cuenta de que esta alimentación nos afecta también el ánimo, las situaciones más que nos atraviesan la vida. Exactamente, exactamente. Es la inflamación lo que subyace, no es la causa de todas las enfermedades, pero es un amplificador. Y cuando lleguemos a hablar de la microbiota vamos a ver cómo esa microbiota puede subir el volumen, ¿sí? O calmar los síntomas que sentimos, que hemos naturalizado, ¿sí? La importancia de la microbiota. Bueno, también trabajas con temas que por supuesto han sido muy debatidos, lo siguen siendo, que un día, por ejemplo, el huevo es malo y el otro es un super alimento. Ante tanta información, esto es un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Pero ante tanta información que nos aturde, ¿cómo ayuda tu libro a separar el ruido de la verdad? Claro. Vamos a pedir otra vez la participación de los... Para si hacer un alguien poco quiere más hablar, dinámico. tenemos micrófonos a cada lado del salón. Si alguien quiere aportar algo o responder concretamente a la pregunta que haga Claudia. Bien. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho alguna vez que el huevo aumenta el colesterol? A todos nos dijeron. Ahora les pregunto, ¿cuántos de nosotros desayuna huevos o come 3 o 4 por día? Somos bastantes. Levantemos la mano, Tony, somos bastantes. Por supuesto que hay gente a la que el huevo le sube el colesterol LDL, llamado colesterol malo, pero son individualidades genéticas, ¿sí? El punto es que sin tener en cuenta las individualidades genéticas se han creado dos bandos antagónicos. El huevo es malo, el huevo es bueno. Es decir, satanizar o santificar un alimento en sí mismo sin tener en cuenta las individualidades. Pasó lo mismo con otros alimentos que también lo menciona en el libro. Es decir, el libro expone las contradicciones permanentes que hacen que un día un alimento sea un enemigo público y al poco tiempo se convierta en un superalimento. Y el huevo es un ejemplo claro. Siempre ha estado en el fuego cruzado de la información. En los años 80 y 90 era sinónimo de colesterol, infartos, y la recomendación era coma solo claras. Hemos pasado décadas desechando las yemas con toda la nutrición que tiene para que hoy nos digan que es el alimento perfecto. Pasa lo mismo con el aceite de coco. El aceite de coco, grasas saturadas, tapa las arterias, no consuma aceite de coco. Vienen las dietas keto, reivindican el aceite de coco, todo el mundo una cucharada diaria de aceite de coco, le agregábamos al café aceite de coco hasta que la Asociación Americana del Corazón emitió una alerta y dijo no, suspendan, y lo mandó al banquillo de los acusados. Pasa lo mismo con la leche y pasa lo mismo con muchos alimentos. La leche era del ternero y ahora de vuelta está reivindicando la leche. Entonces el libro lo que va exponiendo son las permanentes contradicciones y las razones por las cuales los organismos de referencia, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la FDA, podrían ir perdiendo credibilidad y adhesión porque compiten en desventaja con las redes sociales. Hoy en día, un paciente es capaz de abandonar un tratamiento o un plan alimentario solamente porque vio un video en TikTok. Entonces,
Estas contradicciones llevan a la gente a una confusión generalizada que no sabe a quién creer. Así estamos, confundidos por tanta información. Estamos en la era del algoritmo, a donde no importa la calidad de la información. Si tiene muchos seguidores, es buena información y se la muestra a toda la gente, ¿sí? Y es así como las recomendaciones que tienen respaldo muchas veces compiten en desventaja con las tendencias de las redes sociales y los influencers, muchas veces sin respaldo científico. También tenemos este riesgo de que en las redes o los influencers, producen reels de unos 15 segundos, 40 segundos, y por supuesto que es una información fragmentada. En el libro tenemos una información sistematizada que efectivamente también invita a cómo desarrollar el criterio para entender lo que nos puede hacer bien, cómo recurrir a información valiosa y seria. Ese punto de poder descifrar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Como también estamos, porque justamente estamos abarrotados de influencias, de información, y me gustaría cómo puedes profundizar o sugerir este desciframiento, cómo entender o criterio para aplicar, de diferenciar qué consumir, qué leer, cómo saber quién produce ese contenido para, efectivamente poder discriminar el empoderamiento también alimentario. A mí me parece que uno de los signos de estos tiempos es que las redes sociales nos han acostumbrado a que esperemos que alguien nos diga qué tenemos que hacer. O sea, hemos perdido el criterio propio, ¿sí? Necesitamos creerle a alguien. En la época de nuestras abuelas no existían los algoritmos y las redes sociales. Cocinaban comida real sin necesidad de consultar a las redes sociales. Ustedes me podrán decir, sí, pero antes había mucha ignorancia y había muchas enfermedades. Pero hoy, paradójicamente, tenemos más información que nunca. Y sin embargo, todavía no sabemos qué poner en el plato. Hoy hay más incertidumbre que nunca. Bueno, por otra parte, hay otro concepto así interesante que dices que la industria farmacéutica ofrece parches para un incendio que no se apaga. ¿A qué te refieres con eso? Me da la sensación de que llegada a cierta edad, es como que todos, o la mayoría de nosotros, tenemos en nuestra mesita de luz el combo obligado de estatina, metformina, omeprazol. Si puedo agregar antihipertensivos, antidepresivos, es como si fuera un destino biológico prácticamente. O bien, tratamientos que escucho mucho a la gente que tiene tratamientos que al principio parecen exitosos y después tienen recaídas, permanentes recaídas, porque no se soluciona la raíz del problema, que está en la alimentación, el estilo de vida. Y ojo, por más que el médico le diga al paciente, usted tome la pastillita esta, pero usted tiene que hacer cambios en su alimentación y en su estilo de vida. El médico se lo dice, pero el paciente lo intenta. No es que no quiera, muchas veces no puede sostener eso. Entonces termina convirtiéndose en un paciente crónico, consumiendo medicamentos que son los parches que menciono, para ir tapando síntomas, ¿sí? O peor, normaliza los síntomas. O peor que eso, lo que tendría que hacer es hacerse cargo de su alimentación y su estilo de vida, no para abandonar los tratamientos, ojo, sino para prevenir o para acompañar a esos tratamientos.
o lo peor que puede hacer es automedicarse. Hay personas que toman omeprazol todos los días de su vida. El omeprazol es uno de los medicamentos de venta libre que representa la automedicación por excelencia aquí en Argentina. Lo consumen como un simple antiácido y digestivo. Por más que es un medicamento de venta libre, consumido en forma crónica y sin el control del médico, es un potente medicamento que tiene efectos perjudiciales en la salud. Te priva de vitaminas y minerales, te produce anemia, problemas renales a largo plazo, incluso problemas neurológicos. Por eso hay tanto Helicobacter pylori, porque también produce infecciones. O bien la dificultad para digerir proteínas, que luego va a requerir que la persona tome enzimas digestivas para poder digerir alimentos que ya no puede digerir. Entonces se empieza a crear un tentáculo de medicamentos que tiene que seguir consumiendo porque se van a multiplicar los síntomas. Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? ¿Por qué la persona no puede simplemente hacer el cambio alimentario? Porque tenemos una programación biológica, y esto lo hablo mucho en el libro. Esa programación biológica viene desde los primeros años de nuestra vida, son los primeros 1000 días. Explico esa programación biológica, explico lo que hace la industria alimentaria de la palatabilidad, el marketing sensorial, las influencias sociales y cómo se va convirtiendo, nos vamos convirtiendo en adultos que somos adictos a todo lo que nos inflama. Es decir, no es solamente voluntad, no es tan simple como eso. No se trata de cerrar la boca, ¿sí? Porque la alimentación es un fenómeno biológico y social sumamente complejo. Entonces, lo que hago es explicarte aquí cuáles son las fuerzas externas e internas que van a modular tus decisiones diarias en la alimentación. Cuando llegues a comprender eso, vas a tener otra forma de mirar, otro criterio. De eso se trata este libro. Muy interesante, porque parte también del concepto de gordofobia es la idea de control, de que las personas pueden, por simple decisión, o esa es la idea que se tiene, de que pueden evitar y cambiar rotundamente su vida, su estilo de vida, y no complejizar este proceso tanto biológico como social de lo que es la alimentación. Exactamente. Bueno, hablando del momento de comprar un alimento, hoy está en debate a nivel nacional la continuidad de la actual ley de etiquetado frontal, la 27.642, de promoción de alimentación saludable en Argentina. ¿Qué opinas sobre esto? Sobre esta ley que ya todos conocemos, sobre los El libro se etiquetados. publicó antes de la presentación de la derogación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Pero lo he tratado en el capítulo 2. Si se deroga la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, los octógonos van a desaparecer, así como lo hemos visto en los paquetes. Si desaparecen los octógonos, van a volver los alimentos ultraprocesados, por ejemplo, a los kioscos escolares. Se va a derogar la publicidad dirigida a niños, tendenciosa. Comprar va a volver a ser un acto de fe ciega. Explico en el libro cómo era antes de los sellos, ¿sí? Cuando teníamos que interpretar el etiquetado nutricional, se requería conocimientos, si es que lográbamos leer la letra chica. No era fácil, por algo pusieron los sellos de advertencia. Si nosotros prescindimos de esos sellos, vamos a volver atrás. Vamos a ser el único país de los 11 países que tienen advertencias nutricionales. Los octógonos representan el derecho del consumidor
de saber qué es lo que está consumiendo, es un derecho constitucional. Entonces, repito, vamos a volver atrás. Vamos a volver a comprar con la venda en los ojos. Lo ideal sería hacerle una vuelta de tuerca, una revisión, tal vez una armonización para poder tener un sistema de advertencias que se pueda aplicar en todo el Mercosur, que es uno de los temas que se han tratado, porque Brasil tiene otro tipo de advertencia, por ejemplo, y les representa una carga burocrática a una empresa que quiera vender alimentos a Brasil, poder armonizar con ese tipo de advertencia. Yo creo que van a tener que ver la forma de seguir teniendo una advertencia, ajustarla, porque entiendo que la industria alimentaria también tiene sus razones, porque se ha sentido perjudicada, sobre todo la industria láctea, más precisamente la industria quesera. No puede ser que un queso de pasta semidura tenga los mismos sellos que una bolsa de papas fritas. Una cosa es un queso, un alimento que tiene sodio y grasas de manera intrínseca, es un alimento nutritivo, y otra cosa es un snacks. Entonces hay algunas cuestiones que ajustar, seguramente, pero la derogación no es el mejor escenario. Bueno, vamos a uno de tus temas principales, de uno de los que más manejas, que está en el tercer capítulo, que entra de lleno a la microbiota intestinal. ¿Cómo estos bichitos pueden influir en nuestro estado de ánimo y regular nuestras emociones? Bueno, eso habla del eje intestino-cerebro. Yo escucho mucho hablar del eje intestino-cerebro. El intestino es el segundo cerebro, se repite mucho. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Todos sabemos que el intestino es el segundo cerebro. Es como que se habla con demasiada ligereza y me da la sensación de que no hay una real conciencia del impacto que tiene la microbiota en nuestra salud, en nuestra enfermedad. Para los que no estén familiarizados con el concepto de microbiota, es un conjunto de microorganismos que nos habita y que está más concentrado en los intestinos. Es lo que llamábamos la flora intestinal. Ellos tienen un impacto en la salud que es muy grande, son imprescindibles para nuestra vida, cumplen funciones metabólicas, inmunológicas, neurológicas. Nosotros no podríamos vivir sin microbiota. Y con respecto a la pregunta concreta que me hace sobre las emociones, sí, hay una conexión intestino-cerebro. Bueno, hay un eje intestino-cerebro, un eje intestino-piel, intestino-músculo, intestino-corazón. Cada vez se sabe más de las implicancias que tiene la microbiota en todos los sistemas, los subsistemas del organismo. Es tanta la capacidad metabólica que tiene que se lo ha considerado un órgano aparte, relacionado con todos los otros órganos del sistema. No es que la microbiota sea la causa de todas nuestras enfermedades, pero la microbiota es un epicentro. Es un centro de control que, digamos, dota al cuerpo de una resistencia sistémica. Para que se lo entienda mejor, yo puedo tener una enfermedad de base genética, una predisposición a una enfermedad. Y ustedes me pueden decir, esa enfermedad no viene de los intestinos, viene porque tengo la predisposición genética. Pero el intestino, el sistema nervioso entérico y la microbiota, los bichitos que viven ahí, ¿sí?, pueden amplificar los síntomas o los pueden apagar. En un tratamiento, la microbiota puede ser un amplificador que aumente el volumen de los síntomas y puede ser algo que ayude a un tratamiento o puede ser un gran obstáculo. Depende de nosotros que sea una aliada o un obstáculo para nuestra calidad de vida. Y con respecto a las emociones, ahora sí, en el intestino se produce el 90% de la serotonina.
esa serotonina del intestino no es la que llega al cerebro. El cerebro produce su propia serotonina, pero sí se producen neurotransmisores que envían señales al cerebro, y si la señal es equivocada, el cerebro se inflama y se sabotea toda la química de la salud mental. Entonces, cuidar los intestinos, cuidar la microbiota intestinal, alimentarnos para cuidar la microbiota intestinal, es cuidar nuestras emociones, es cuidar nuestra claridad mental y nuestra energía vital. Así que no es para menos cuidar la microbiota. Bien, en el libro destacas también casos reales. ¿Hay alguna historia o testimonio dentro del libro que te haya impactado especialmente durante el proceso de escritura? Sin spoilear tanto. Sin spoilear. Sin spoilear. Lo que quieras contar. Es difícil no spoilear. Claro. Te están llevando todo aquí, ¿no? Bueno. Estoy contando todo el Le libro. estás contando todo el libro. No, tienes muchísimo más. Tengo mucho más. Muchos detalles. Bueno, el caso real que más me ha impactado es el mío. Es mi propia historia personal, que es la que finalmente me lleva a escribir esto. He sido diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada con ataques de pánico. Y quien ha sufrido ataques de pánico sabe que es la sensación de la muerte inminente en la vía pública. Entonces estuve un tiempo medicada y recluida. En ese momento no se sabía mucho de la relación entre el intestino y el cerebro. Mi psiquiatra en ese momento no me preguntó jamás cómo estaba mi salud digestiva, y yo por mi parte naturalizaba mis problemas digestivos, los normalizaba. Si no hubiese estudiado sobre el eje intestino-cerebro, no hubiese hecho cambios en mi alimentación y mi estilo de vida que me llevaron a acortar el tratamiento, porque ojo, yo no abandoné ningún tratamiento, solo hice lo que decía recién, sanar el terreno. Cuando sané el terreno pude ayudar a ese tratamiento. Entonces, gracias a Dios pude superar esa enfermedad que es muy limitante. Mi anécdota no es evidencia científica. En ciencia sabemos que una anécdota no es evidencia y que una experiencia personal no es extrapolable al resto de la población. Pero sé que hay mucha gente que está en la misma situación, hace años medicada y no encuentra la salida. Y un abordaje integral podría ser la luz en el camino. Podrían salir de ahí. Porque la medicina se ha súper especializado. El conocimiento se ha fragmentado en parcelas. Pero la microbiota lo volvió a integrar todo. Y nos hizo acordar que el cuerpo es una unidad. Entonces, nos hizo acordar que lo que pasa en mi intestino repercute en mi cerebro y viceversa. Bueno, Claudia, me imagino que también el público está queriendo hacer preguntas, así que vamos a la última para que podamos escucharlos a ellos. También sos muy prudente en cómo la perspectiva en la que asumes este libro, que no es un libro de dieta, sino una hoja de ruta. ¿Qué diferencia tiene este libro con lo que ya existe en el mercado de la salud? Y por último, también, bueno, como sos especialista en microbiota y cómo cuidar la microbiota, ¿qué opinas también? Y si tienes algún proyecto para hablar de todas esas cosas que se hacen de las limpiezas intestinales y bueno, y qué es lo que hay para desparasitar, bueno, no sé, contenidos así también. ¿Por dónde empiezo? Primero, ¿en qué diferencia este libro y qué otros proyectos más tienes también editoriales? El libro, yo quiero recalcar esto, no es un libro de dietas. Ustedes no van a llevar aquí recetas de qué comer, recetas cerradas, consejos cerrados, no.
es una hoja de rutas para entender, para comprender muy bien las doctoras que ellas lo han leído, han hecho una descripción de cómo es ese recorrido para ir comprendiendo cómo funciona este sistema que nos mantiene inflamados y confundidos. Da herramientas, da criterio, una forma de ver, una forma de mirar, para crear conciencia, para tomar decisiones más conscientes. Sí da tips de autocuidado. Tiene muchos tips de autocuidado y tiene casos concretos donde se van a sentir identificados. ¿Sí? Es una bajada a la realidad. Combina el rigor científico con la divulgación para que sea accesible para todos. Pero no es un discurso cerrado, es más bien una interpelación. O sea, invita a reflexionar. ¿Sí? Y bueno, con respecto, me preguntabas de la desparasitación. Sí, claro, porque aquí algunos me contaban que lo hacían, así que bueno, no sé, eso que no está trabajado todavía en el libro, pero... ¿Y quieres que lo incluya en el libro? Sí, queremos más proyectos editoriales tuyos, porque la verdad que la altura con la que has trabajado este libro, toda la trayectoria por detrás que refleja este libro, y también para dar respuestas efectivamente a lo que circula y a las prácticas de mal cuidado, y de esto de que tenemos que también desaprender algunas prácticas. Bien, el tema de la desparasitación es furor. Todo el mundo quiere acudir a una desparasitación. Les aclaro que en la microbiota hay bacterias, hongos, arqueas, algunos virus y ciertos parásitos. Y se está estudiando cómo esa microbiota debería estar en equilibrio si esos parásitos no cumplen una función en ese ecosistema. Eso es una desparasitación hecha de manera artesanal, siguiendo a un influencer que te dice toma esto y te desparasitas. Podría barrer la microbiota intestinal y podría traerte consecuencias peores a las que te acarrean los parásitos. No digo que no haya parásitos que haya que exterminar, pero para eso hay que ir al médico. El médico va a diagnosticar, te va a hacer un coprocultivo, te va a hacer una anamnesis clínica, va a determinar si necesitas un medicamento que te va a dar para los parásitos por un tiempo acotado y en una dosis exacta. Así que esas desparasitaciones empíricas que hace la gente pueden causar más mal que beneficios, ¿sí? Así que... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a habilitarlo en el momento de preguntas. Pueden ser comentarios y preguntas, o una u otra. Tenemos asistentes a cada costado del público para acercar el micrófono. Hay uno, al amigo Ezequiel. Muchas gracias por venir, Ezequiel. Gracias por la invitación, ingeniera. Primero, felicitarla por tomar el guante de una problemática que, como dices, auge, ¿no? en esta modernidad. Se hablaba de alimentación, se hablaba de que tenemos una vida pro-inflamatoria, ¿no? Y siempre de la alimentación, la recomendación obviamente es el ejercicio. La pregunta es, ¿qué otras prácticas recomienda para tener una vida que no sea pro-inflamatoria, digamos, que vaya en contra de esta naturalidad, y sobre todo la gestión de las emociones en situaciones puntuales, cuánto afectan, digamos, a esta inflamación o a esta vida que llevamos? Aparte de la alimentación. Aparte de la alimentación y del ejercicio, que es lo normal, digamos. La alimentación, el ejercicio, el descanso es fundamental. El descanso, la gestión del estrés, el cortisol produce inflamación, altera la microbiota intestinal. El cortisol puede causar disbiosis, hiperpermeabilidad intestinal. Es muy importante manejar el estrés. El descanso, respetar los ritmos circadianos. Tenemos ese reloj biológico en el cerebro, ese ritmo circadiano regulado por la luz natural. Bueno, los órganos también tienen su ritmo circadiano y la microbiota también tiene su ritmo circadiano. Así que es muy importante respetar. El contacto con la naturaleza, el contacto con la gente. El COVID nos ha confinado y aparte de la
ultra higiene, el uso y el abuso de los desinfectantes y el alcohol nos ha hecho perder contacto con algunas especies microbianas, y también el confinamiento y la falta de contacto con otras personas, ¿sí? Si no me estoy olvidando de alguno, ya dijiste el ejercicio físico. Esos son básicamente, y por supuesto, algo muy importante, evitar la automedicación. Ya hemos visto el ejemplo del omeprazol, pero tenemos los antibióticos. Los antibióticos son un arma de destrucción masiva para la microbiota, así que si no está prescrito por el médico, los antibióticos nos salvan la vida, pero tenemos que tener conciencia de que destruyen sin digamos, delimitar la población que queremos exterminar, exterminan todo, lo bueno y lo malo. Así que después de un tratamiento con antibióticos supervisado por el médico, deberías hacer una reposición de tu microbiota. Le agrego una consulta más. Hablaba del sueño, de la calidad del descanso, ¿no? ¿Qué de cierto hay que un sueño bifásico puede ayudar esto, o no, si es simplemente un mito? Tienes que alcanzar el descanso profundo, ¿sí? Para que tu organismo realmente descanse. No soy especialista en sueño. Sé que lo del sueño bifásico es algo que se está estudiando ahora. Aparentemente el sueño obligatorio de las 8 horas ha sido creado en un contexto donde comenzaba la industrialización y ha sido conveniente, digamos, a los fines de que los operarios tengan un cierto ritmo de sueño y de actividad a los efectos de rendir en el trabajo, y que hoy se habla de un sueño bifásico, de modo que eso de despertarse a las 3:30 de la mañana no sería algo anormal, sino que sería normal y hasta saludable para algunas personas. Depende de las personas. Bueno. ¿Otra consulta? Sí, aquí. Silvia Rodríguez, por favor, aquí adelante. Claudia querida, muchas gracias, porque la verdad que es una tarde, noche súper amena, podríamos estar horas escuchándote, y el libro es así, es como que vos estás hablando, así que muchas gracias. Quería simplemente hacer un comentario en el cual me he sentido gratamente identificada cuando mencionas que para ampliar las especies que forman parte de la microbiota es recomendable tener una mascota. Yo tengo 5, entonces estaba buena mi justificación de que me gustan los perros en este caso. Quería que aclares un poquito más sobre eso, porque nunca lo había escuchado, nunca lo había leído, me ha parecido fantástico. Sí, nosotros teniendo contacto con la naturaleza enriquecemos nuestra microbiota, teniendo contacto con las mascotas enriquecemos nuestra microbiota, y es bueno que los niños tengan contacto también con las microbiotas, con los animales, digamos, porque además esos microorganismos de la microbiota, de las diversas fuentes, del contacto con la naturaleza, de los animales, van educando al sistema inmune nuestro para no reconocerlos como enemigos. Nosotros tenemos un grupo de glóbulos blancos que son los linfocitos T, que son educados en esa escuela que tenemos en el intestino, a donde la microbiota se presenta frente a ellos para que no los reconozca como enemigos y no ataque a otros órganos. Por eso se aconseja de no someter a los niños a la ultra higiene y esterilización de todo, eso de esterilizarles el piso, los juguetes, demasiada esterilización. Entonces es bueno que tengan contacto con la naturaleza, con la tierra, con las mascotas, para que vayan enriqueciendo esa microbiota. ¿Sí? Bueno, Claudia, no sé si quieres que hagamos una pregunta más. Tenemos un momento muy importante también, son las fotos y los autógrafos, y tenemos un tiempo limitado, así que vamos a pedir una pregunta más,
y cerramos con eso, si te parece, Claudia, porque... Sí, cómo no. Bueno. Hola, buenas tardes, felicidades por su libro. Le quería preguntar, ahora que el libro ya está afuera, ya está a la venta, ¿qué es lo que le gustaría que se lleven de usted, más allá del contenido del libro? Que se lleven de mí más allá del contenido del libro. Me mataste con esa pregunta, te digo, ¿no? Menos, que estemos menos confundidos también, y menos inflamados. Bueno, yo les quiero transmitir inquietud, les quiero transmitir y contagiar una manera de mirar, es decir, que dejen de tener la necesidad de creer a las redes sociales, a los influencers, que adopten el criterio propio, ¿sí? Cuando se enfrenten a alguien que les diga, te ofrezco algo en las redes sociales, ¿quién es esa persona? ¿Qué respaldo tiene? ¿Quién avala lo que está diciendo? Otra cosa, lo peor que pueden hacer, o sea, ¿me está vendiendo una solución mágica o me está ofreciendo libertad para que yo pueda elegir? Otra cosa que no tenemos que hacer, y esto lo aprendí hace poco, cuando no estamos de acuerdo con algo que aparece en las redes sociales, no tenemos que reaccionar, no tenemos que comentar ni a favor ni en contra. Si no están de acuerdo con algo porque les parece que me están vendiendo un buzón, porque fueron a la charla de En Boca de Todos y ya saben que no les van a creer, entonces no les digan, no opinen en contra, porque eso alimenta el algoritmo. El algoritmo no sabe si ustedes están a favor y en contra, lo considera como información relevante y se lo muestra a más gente. Entonces la forma de terminar con eso es no comentarlo. Yo les quiero transmitir eso, esa inquietud, ese criterio y esa forma de ver, de leer, de filtrar, de no creer todo lo que nos dicen, ¿sí? Eso es lo que quiero transmitir. Yo no doy un discurso cerrado, me gusta más interpelar. Hay algunas cosas que ustedes van a leer y las van a interpretar, y cuando terminen de leer van a terminar de interpretar. Yo quería que vengan, porque muchos de ustedes han comprado el libro, y quería que vengan a escuchar primero antes de leerlo, para que lo puedan entender mejor. ¿Sí? Sí. Así. Bueno. Así como usted decía, ver la etiqueta, también dijo que la legislación es compleja. Lo mismo pasa con la medicina, digamos, tradicional, ¿no? Es decir, somos 5 vecinos que estamos con temperatura y a todos nos dan los mismos antibióticos. O sea que también creo que hay que seleccionar también, ¿no? Qué buena. Ese ya lo último. Es la última. Bueno, pues responde ese y... Sí. Yo no puedo, digamos, cruzar la frontera ética de la medicina y la farmacología. No puedo hacer, digamos, comentarios, digamos, corporativos, pero entiendo muy bien lo que usted me está diciendo. Fíjense que, recién volviendo al tema de los quesos, les pusieron, y cuando se quejaron los quesos de que tenían los mismos octógonos que una papa frita o un alfajor, me parece muy legítimo, Salud les contestó, es que los argentinos comen mucho queso, pero también los argentinos toman mucho omeprazol, para seguir con el ejemplo del omeprazol. Si el queso es un arma, porque Salud dijo, aquí hay mucha gente con problemas cardiovasculares, eso dicen las estadísticas, y hay que proteger a la gente, por lo tanto, van a seguir teniendo sello los quesos, aunque sean iguales que las papas fritas, porque comemos mucho queso. Si ese producto es un arma, ¿por qué no sería un arma un medicamento de venta libre que es usado indiscriminadamente? Falta educación alimentaria para interpretar los sellos y falta también educación para la automedicación. Eso es un problema realmente y es importante que se tenga en cuenta eso.
Bueno, Claudia, ¿alguno? Por favor. Antes de terminar, Claudia, ¿cómo se pueden poner en comunicación con vos para efectivamente comprar los probióticos, el vinagre de sidra de manzana, bueno, y también recomendar el libro? También es un lindo obsequio, se pueden regalar con este libro, ¿no? Sería una muy buena atención para alguien que quiera. Entonces, para algunos que no lo puedan conseguir ahora o oportunamente quieran sugerir a algún amigo, familiar que lo compren, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Tu Instagram, Facebook? Sí, estamos en Instagram, si me quieren seguir, como Probióticos Santiago, en las redes sociales, en Facebook también, como Probióticos Santiago. Bien, y también, perfecto. bueno, el libro, vamos a repartir ahí los folletos donde están los contactos de las redes sociales, el número de WhatsApp para poder adquirir el libro, están ahí afuera en un stand. Vamos a hacer una degustación de los probióticos, hay gente que no los ha probado, si los quiere probar, y les vamos a dar toda la información que necesiten. Y Bueno. Bellas Salas también tienen nuestros productos, así que también pueden dirigirse ahí para poder adquirirlos. Bueno, muchísimas gracias y pueden acercarse ya. Porque ya me gusta. Pero no. Gracias. Y fundamentalmente, confundido, quizá la pregunta que hizo la joven es como decir, cómo continuar, no quedándonos solamente en un simple libro. Yo creo que este espacio, por eso me encanta, estoy muy satisfecha de estar aquí, también, digamos, a lo que han organizado, porque es un puntapié para generar conciencia, tal cual, digamos, un tema complejo, la alimentación, muchas aristas, multidisciplinar, donde está involucrado fundamentalmente las instituciones, la educación, los quienes están, digamos, en los cargos de funcionarios, porque, bueno, yo te comento, yo creo que vale la pena, digamos, como un relato, de alguna manera, tu experiencia. Soy de agronomía, o sea, soy ingeniera agrónoma, y quizá, digamos, también sea una más fuerte despertar de nuestra facultad para unir lo que es la carrera de industria con lo que es agronomía. Porque, por ejemplo, la pregunta que te hago, Claudia, vos haces vinagre de manzana. Importantísimo tener en cuenta de dónde y cómo se hace el producto, en este caso la manzana, la materia prima, porque como ingeniera agrónoma sé que en pos de la rentabilidad hay una gran cantidad de agroquímicos, ¿sí?, que lleva eso, y que eso no lo tomamos en cuenta, y como son elementos traza se va acumulando. Entonces, si cualquier alimento procesado, o sea, industrial, hay que tener peso cómo se produce. Fíjate vos en el caso de... Estimada, tenemos que dejar el auditorio porque, por favor. Una invitación, sobre todo estando aquí Eve, que es la decana, digamos, para generar estos debates, para aumentar esa concientización, y como dijo, también digamos, en la red hubo no sé si noruego o alguien del fútbol de 25 años que tomaba leche al pie de la vaca. Y eso, digamos, podía generar una confusión por todo, también por la parte de sanidad. Sin embargo, lo dice alguien y por ahí podríamos todos estar tomando la leche al pie de la vaca. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿vos solamente crees que lo científico es válido o también es importante el conocimiento ancestral, el conocimiento que es de la praxis, el conocimiento que no necesariamente cumple el régimen o el estricto caso de lo científico? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, le damos la respuesta y concluimos porque hay horario de trabajo en este salón auditorio y tenemos que cumplir con ello. Me parece que es importante
las dos cosas son importantes, o sea, el conocimiento científico también puede tomar conocimiento ancestral, pero la evidencia científica es lo que se necesita para poder desarrollar alimentos sanos, seguros, confiables, avalados. Yo produzco el vinagre de sidra orgánico, me avala una certificadora, no tengo trazas de agroquímicos, de pesticidas, tengo auditorías y eso puede garantizar a la gente mediante certificación, trazabilidad y una intensa gestión desde adentro para que la gente de forma confiada pueda consumir mis productos. No hay forma. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto. Ahí está. Lo que quieran para